Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de LegalCast. Soy Abel Reboredo, profesor del Diploma Internacional en Derecho en el entorno digital de ESAN, Escuela de Negocios. En esta oportunidad tenemos la presencia de mi querido amigo Miguel Morachimo. Miguel es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford. Es fundador y director ejecutivo de Hiperderecho. Es profesor en ESAN también, en este diplomado de Derecho en los entornos digitales y en varias universidades importantes del país. Ha sido miembro de la Comisión de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados y es coorganizador del capítulo local de Legal Hackers Lima. Bienvenido, Miguel. Hola, Abel. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas de ESAN por incluirme en este programa que yo vengo escuchando desde que salió, así que muy contento de participar en él también. Miguel, el tema que queríamos conversar en esta oportunidad contigo era esta convocatoria que hizo el Congreso norteamericano, la Cámara de Diputados, ¿no?, de Estados Unidos, a los principales directivos de las Big Tech, ¿no?, de las empresas tecnológicas más importantes. ¿Tú nos podrías comentar cuál fue el objetivo de esta invitación? Como sabemos, el Congreso no es un espacio en el que necesariamente se tomen decisiones jurisdiccionales. Es decir, la audiencia que todos vimos hace unas semanas no era un juicio, no era un proceso, era, en términos peruanos, era una comisión investigadora, una subcomisión investigadora dedicada a identificar prácticas que puedan afectar la libre competencia en empresas de tecnología, ¿no? Entonces, el ámbito de la invitación y de la sesión fue precisamente darle una oportunidad a estas empresas que son parte de esta investigación que está haciendo la comisión de decir sus respuestas, de, digamos, ponerle una cara a las preguntas. Estoy un poco como sondear su disposición o hasta qué punto reconocen o no algún problema en el mercado, ¿no? Como resultado de esto, la comisión va a sacar un informe y este informe puede identificar una o varias inconductas, una o varias fracciones, pero todo esto tendrá que ser, si es que efectivamente se detecta algo, tendrá que ser investigado y denunciado en el caso, si son prácticas que atentan contra la libre competencia en particular, en Estados Unidos tendrá que ser investigado y denunciado por el Departamento de Justicia, que es quien actúa en estos casos. En Perú, por ejemplo, si esto fuese, sería la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia Indecopi. Eso puede ser un poco desconcertante, ¿no? Porque vimos todo esto y pensábamos que se iba a llegar a una decisión, pensábamos que alguien iba a hacer sonar un martillo en algún momento, iba a mandar a alguien a la cárcel. Realmente lo único que se trata es de un espacio de obtención de información y no está arreglado como si estuviese arreglado un proceso, un procedimiento. Correcto. Y dentro de estos problemas con la libre competencia, escuchamos que se hablaba mucho del uso de la información de los usuarios, no necesariamente personas naturales, pero por ejemplo en el caso de Amazon se decía que Amazon usaba información de los que vendían a través de su plataforma para ellos beneficiarse con eso, o que en algunos casos algunas ideas o algunos desarrollos de algunos clientes de estas plataformas eran tomados por ellas para su beneficio propio, o sea, como que accedían a alguna información para generar productos que compitieran contra sus propios clientes y ir ganando mercado. Uh-huh. ¿Qué otros temas más habían, pudiste tú escuchar respecto al tema de libre competencia? O sea, son múltiples, ¿no? Pero todos un poco siguen un mismo modelo. Tienes una empresa, un operador, un agente económico en un mercado que ha alcanzado cierta posición de dominio y como resultado de esa cierta posición de dominio, de esa cuota de mercado, ya sea que supuestamente la estaría usando para excluir a competidores propios en ese nivel del mercado, o estaría apalancándose en esa posición dominante para excluir a competidores suyos en otros submercados, ¿no? Esto suena un poco técnico, pero digamos, el ejemplo que tú has puesto es muy gráfico, ¿no? Amazon es al mismo tiempo una empresa que presta el servicio de plataforma de compra y venta de productos, y al mismo tiempo Amazon también es una empresa que fabrica y vende algunos productos en su propia plataforma, ¿no? Es como cuando vamos a un supermercado y el supermercado tiene diversas marcas, pero también hay la marca del supermercado. Entonces, una de las prácticas que se está investigando es hasta qué punto Amazon está usando, por un lado,
toda la información que tiene de qué productos se venden más, a qué precios se venden más, a qué horas se venden más, o sea, de qué color se venden más, que acumula de operar su plataforma, hasta qué punto Amazon está usando toda esta información como un insight, como un indicador para saber cómo formular sus propios productos que luego venden en la plataforma, ¿no? Un ejemplo claro puede ser, imagínate, el mercado de los altavoces inteligentes. En el mercado de altavoces inteligentes concurren muchos actores, concurre Apple, concurre Google, pero también concurre Amazon, con el Amazon Echo y toda la línea de productos conectados a Alexa, que es el asistente de voz de Amazon. Entonces, lo que mucha gente dice es, oye, en la plataforma de Amazon es, número uno, es casi imposible vender más barato que Amazon Echo, porque Amazon lo vende muy barato, porque sabe exactamente cuál es el precio sombra de cada persona para pagar, y al mismo tiempo Amazon nunca nos va a poner a un competidor, lo va a poner encima en los resultados de búsqueda que es su propio producto, ¿no? Entonces, lo mismo, un caso parecido pasa con Apple y la tienda de aplicaciones, en donde Apple controla una plataforma, que es la tienda de aplicaciones, pero al mismo tiempo tiene algunos intereses materiales en algunas aplicaciones, ya sea aplicaciones que ellos mismos desarrollan o aplicaciones que tienen una relación comercial muy cercana con ellos. Entonces también se les acusa de utilizar este poder de mercado, en este caso es su control de la tienda de aplicaciones, para beneficiar a sus aliados o perjudicar a potenciales nuevos entrantes a su mercado. Por ponerte nuevamente un ejemplo inmediato, bueno, hasta hace unos años era ilegal, estaba contra los términos de la tienda de aplicaciones de Apple hacer un programa de correo electrónico. No podías tú publicar en la tienda de aplicaciones un programa de correo electrónico. Eso lo han empezado a relajar, pero hasta ahora no puedes cambiar los programas por defecto. Por ejemplo, recién en la nueva actualización de septiembre, tú vas a poder decirle a Apple, oye Apple, cuando yo haga clic en un mail, no quiero que inmediatamente salga Apple Mail, quiero que salga Google Mail, quiero que salga Spark, quiero que salga otro competidor. En línea general es eso, poder de mercado y excluir a alguien, ¿no? Ok, Miguel, entonces había este problema del acceso a información, digamos, en cierta forma privilegiada, ¿no? Que los pone en una posición preferente respecto a sus competidores. En la audiencia también se tocó algunos casos de compras, ¿no? De absorciones de empresas, y uno de los casos que más sonó, o que yo recuerdo más, es el de la compra o de Instagram por parte de Facebook, ¿no? Uh-huh. En esos casos, ¿qué nos podrías comentar ahí? ¿Qué es lo que se está cuestionando en ese caso? Lo que pasa es que tú solo puedes tener a menos bajo las reglas actuales, tú solo puedes tener una afectación a la libre competencia si es que tienes un operador que tiene una gran cuota de mercado. Pero no basta con que tengas 90% del mercado, 80% del mercado. Necesitas también, por ejemplo, estar en un mercado en donde haya altas barreras de acceso al mercado. Necesitas un mercado relevante de bienes que no tengan sustitutos ideales, necesitas definir el ámbito geográfico, entonces necesitas una serie de condiciones. Y la gran defensa que tienen muchas de estas empresas es decir, oye, de repente Google o de repente Facebook es muy famoso y de repente tú y yo lo conocemos, pero eso no significa que nosotros tengamos un real poder de mercado, una real posición de dominio. ¿Por qué? Porque nuestro mercado es increíblemente competitivo. Tú fíjate cómo hace 10 años, no sé, la gente pensaba que MySpace o antes High Five nunca iban a poder ser derrocados y ahora mira, ya ninguna de esas empresas existe o tiene el mismo modelo de negocio. Entonces, la defensa siempre que ofrecen estas empresas es decir, mi mercado es muy competitivo. Y lo que les decían los congresistas es decían, tu mercado podrá parecer competitivo, pero en la práctica, cada que sale un nuevo competidor, lo que ustedes hacen es o copian sus funcionalidades al punto que hacen imposible que su competidor sobreviva o terminan comprándolo. Por eso es que hacían mucho énfasis en el caso de Instagram, que Instagram empezó siendo una empresa independiente, una pequeña empresa independiente, que al inicio era simplemente una aplicación para ponerle filtros a las fotos, o sea, era más una herramienta de cámara que una red social. Facebook vio la posibilidad de que esto se convierta en una red social, le vio esa potencialidad y la adquirió en una etapa muy temprana y la ha ido desarrollando en la red social dominante que hoy es, ¿no? Una red social que es como el Facebook de la nueva generación. Entonces, cuando se hablaba de este caso, se lo hablaba como un caso de estudio, de si eso es más bien un signo de lo debilitado que está la competencia en este mercado o si es más bien un signo de salud del mercado, porque mira cómo salió una empresa de la nada y los restos no podían competir con ella, que tuvieron que comprarla, ¿no? Y hay muchos ejemplos muy parecidos a ese que no entraron en el debate, pero tú piensas, por ejemplo, en TikTok. TikTok es una empresa que no pertenece a ninguna gran empresa de Occidente, de tecnología,
y que pese a que todas las empresas de Occidente Tecnología podrían copiar su funcionalidad, no han logrado derrocarla, y lo único que hace TikTok es crecer y crecer, al punto que ahora está a punto, la operación de algunos países está a punto de ser comprada por Microsoft por otras razones. Yo creo que sí todavía estamos en un mercado que deja espacio a que entren nuevos competidores. En estos últimos meses, todos nosotros hemos incorporado la palabra Zoom a nuestro vocabulario, y ahora es un verbo incluso, pese a que Google, Facebook, Apple, todos tenían soluciones de videoconferencia. ¿Por qué una relativamente pequeña empresa de San José ha logrado pararle la viada a estas grandes empresas de tecnología en pocos meses? O sea, nuevamente, eso es otro gran ejemplo y eso es una gran señal de salud de este mercado. Es un mercado que, aunque parezca o sea, si tú miras los números, pareciera que no es competitivo, pero es que es rabiosamente competitivo. Hay un montón de cosas raras que pasan ahí, pero yo creo que seguimos viendo empresas que entran y salen del mercado. O sea, sí, desde tu punto de vista, entonces, lo que tendríamos es que efectivamente existen empresas que tienen una posición relativamente dominante, pero que la competencia es muy activa y que esa posición no está garantizada, ¿no? Y sobre todo, claro, hablando más propiamente, aunque podría haber una posición de dominio, son pocos los escenarios en donde esa posición de dominio puede ser abusada para falsear la libre competencia, ¿no? O sea, posición de dominio siempre va a haber, va a depender mucho de cómo definas el mercado relevante, etcétera. Pero la posibilidad que tienen esas empresas de efectivamente excluir a otros competidores, yo creo que todavía está en entredicho, ¿no? Y lo estás viendo en los últimos años, por ejemplo, WhatsApp puede ser muy popular, pero hay muchas personas que usan Telegram, hay muchas personas que usan Signal. En Estados Unidos, famosamente, es el último mercado donde WhatsApp todavía no ha logrado penetrar. En Estados Unidos hay Message, y en el pasado lo era GroupMe, etcétera. Habían otras aplicaciones que estaban entrando ahí, ¿no? Y lo que estamos viendo también, conforme avanza el mercado, cuando hablas de posición de dominio, ya no puedes hablar de decir Facebook tiene una posición de dominio o Google tiene una posición de dominio, sino que tienes que responder esa pregunta en términos de qué producto o servicio estás usando. Si tú piensas en, por ejemplo, Facebook como red social, quizás sí. Si tú piensas en Google como red social, o sea, Google, con toda la posición de dominio que tenía en el motor búsqueda, no pudo hacer que triunfe su red social. No fue un fracaso Google Plus, lo cambiaron 1000 veces de nombre, etcétera, y hoy por hoy tuvieron que cerrarla, ¿no? Con todo el dinero que le tiraron a eso. Entonces yo creo que dependiendo de y eso es lo que responde Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, cuando le dicen, señor, ¿usted cree que tiene un monopolio? Y él dice, bueno, pues que depende de qué mercado me preguntas. Facebook, por ejemplo, tiene un producto que compite con Tinder. Compite y pierde todos los meses con Tinder. Tinder, que es una pequeña empresa de citas, de conocer gente, que no tiene los recursos de Facebook, igual se come el almuerzo de Facebook en ese mercado. Entonces, hay mucho pan por rebanar en preguntarnos si es que tiene una posición de dominio o no. Y lo que necesitamos, yo creo, es ser un poquito más quirúrgicos en esa definición y pensar bien en qué mercado estamos hablando. No niego que en algunos casos sí podría haber alguna situación de abuso. Creo que está más orientado a asuntos logísticos, quizás, a control de cadena de suministros, pero eso es una conversación bien técnica. Ahora, que comentabas el tema de TikTok, y me acordé que hace unos días algunos países, y inclusive me parece que el presidente de Estados Unidos había dicho que iba a bloquear TikTok en su país. Yo quería preguntarte sobre este rol que están asumiendo las redes sociales en general para ser herramientas de comunicación entre los seres humanos. ¿Hasta qué punto ellos han logrado tener poder respecto de lo que se habla o lo que no se habla o lo que circula por ahí? ¿Cómo ves tú ese tema? Hay mucha discusión en este momento, ¿no? Sí, y de hecho es algo de lo que hablamos mucho en el curso que yo dicto en el Diploma Internacional en Derecho Digital, libertad de expresión y moderación de contenidos en plataformas de contenido generado por usuarios, ¿no? Es decir, tienes plataformas como Facebook, como Twitter, que son negocios privados, son tan privados como un restaurante o una discoteca, pero que tienen tanta presencia en la conversación pública y en el espacio público que hay quienes piensan que por el rol que cumplen en nuestra sociedad debería ya no tratárselos exclusivamente como negocios privados, sino tratarlos un poco más como se trataría a un servicio regulado, ¿no? Por ejemplo, como se trataría a un servicio público de telefonía, que siendo un negocio privado no puede darse el lujo de hacer lo que quiere, tiene que cumplir con cierta regulación específica, ¿no? Y es en esa tensión en la que están discurriendo muchas conversaciones en todo el mundo sobre qué hacemos con la actividad de moderación de contenidos que tienen las plataformas.
Y ahí hay normalmente dos escenarios, ¿no? El primer escenario que es el escenario en el cual existen estas plataformas, que es que en Estados Unidos la ley le da el derecho a las plataformas de poder moderar los contenidos de sus usuarios como ellos quieran, sin que sean responsables por el contenido de lo que sus usuarios publican en redes sociales, ¿no? Entonces, digamos, al darles esta inmunidad, han permitido que las plataformas surjan, que no haya responsabilidad solidaria objetiva cuando un usuario, por ejemplo, comete un delito o comete una infracción a través de una plataforma. No es YouTube, no es Google el culpable, sino es el usuario. Y las plataformas, a su vez, tienen el derecho de moderar como ellos quieran, sin que eso enerve los derechos de los usuarios, ¿no? Mientras que la otra posición es pensar que estas plataformas, por más de que tengan el derecho de moderar como ellos quieran sus contenidos, no pueden, al moderar estos contenidos, incurrir en afectaciones a los derechos fundamentales de sus propios usuarios, ¿no? Afectaciones como podría ser a la libertad de expresión o un escenario de censura previa, etcétera. Entonces, y eso lo vemos nosotros en Perú todo el tiempo, ¿no? Borraron un video de YouTube y hay quien piensa es censura y hay quien piensa, bueno, es que de repente YouTube no quiere que tú publiques videos que hablen de estos temas, ¿no? De repente YouTube no quiere que tú publiques un video en donde dices que la cura para el COVID-19 es, no sé, tomar tal cosa, ¿no? De repente YouTube tiene una política de contenidos que dice, yo no quiero que eso esté en mi plataforma, y hay quienes piensan que las plataformas están en su derecho de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que de una u otra manera lo que estamos llegando es como que una reconceptualización de cómo debería darse la libre empresa en esos espacios, porque genuinamente todas estas son formas de intervención en la libre iniciativa privada, lo cual no es necesariamente una técnica prohibida, pero tiene que estar adecuadamente justificada. En el curso hablamos realmente como 3 horas de esto, porque hay muchos argumentos a favor y en contra de cada una de estas posiciones, y que no solo se agotan en cosas legales, tienen que ver con cosas geopolíticas, tienen que ver con jurisdiccionales. Exacto. Es bien interesante. Sí, escuchaba a muchos representantes republicanos, sobre todo, que se quejaban porque, según ellos, las redes sociales lo que estaban haciendo era silenciar la voz de sus simpatizantes, ¿no? Que lo que había era más bien una censura a las ideas de sus simpatizantes y de las personas que pensaban como ellos, y que más bien ellos lo que querían era proponer justamente que las redes no tuvieran ese poder de definir qué cosa es aceptable o no dentro de sus contenidos, ¿no? ¿Tú crees que eso es darles, tú tienes alguna posición ya formada sobre esto? Sí, o sea, es que yo también sintonizo mucho con el objetivo de fondo, ¿no? El objetivo de fondo es que, en el siglo XXI no deberíamos llegar a una sociedad en donde alguien tiene el poder de controlar lo que vemos o lo que decimos, ¿no? No deberíamos promover arreglos sociales o institucionales que nos dejen en ese lugar. Lo que pasa es que en algunos bloques conservadores en algunos países piensan que estas plataformas, sobre todo las grandes plataformas, están sesgadas en contra de sus intereses y a favor de los intereses de sus opositores, ¿no? A favor de los intereses demócratas en Estados Unidos versus los intereses republicanos. De eso trató, ¿te acuerdas? Hace unos meses salió esta orden ejecutiva de Donald Trump, porque él estaba muy enojado porque Twitter no le había borrado un tweet, sino que él había añadido explicación debajo de uno de sus tweets en donde él decía cosas infundadas sobre el voto por correo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que en general estamos entrando en un lugar peligroso cuando le empezamos a pedir a las plataformas que supervisen las cosas que hacen sus usuarios, y los empezamos a obligar a hacerlos. Y esto, la verdad es que cae, cuando llueve se moja a todos los lados, ¿no? Hay gente, por ejemplo, lo viste también hace unos meses cuando la congresista Alexandra Ocasio-Cortez le preguntaba a Mark Zuckerberg si es que él deja que los políticos mientan en su red social, y él le decía, sí, claro que los tengo que dejar que mientan, ¿quién soy yo para andar mirando si lo que dice un político es verdad o no? O sea, le estamos pidiendo a una plataforma que cumpla un rol que no debería cumplir. O sea, esta plataforma no es un periódico, no es un árbitro de la verdad, y además no debería cumplir porque no está capacitada para cumplirla, ¿no? O sea, ¿qué va a saber Facebook de si un político en San Martín o un político en Cajamarca miente o dice la verdad? Es una locura pensar que podemos construir una empresa que puede supervisar eso. Yo creo que en todo esto de
y lamentablemente ese es el camino en el que estamos Pero, a nivel de política pública en el mundo, ¿no? Cada vez más le estamos dando más este rol a las plataformas. Yo creo que no deberían tenerlo. pero ellos mismos también se están metiendo se están enredando los pies en este tema, ¿no? Porque Mark Zuckerberg comentó en esta reunión que ellos habían contratado 30,000 personas para hacer revisión de contenidos. O sea, hasta cierto punto él está reconociendo que en algunos casos sí debería hacer un control. Y me parece que mencionó los casos de daño inminente a la salud y violencia, ¿no? Y como que ellos mismos también están en una duda en qué lado ponerse. Pero es que yo creo que esa es una tensión muy familiar para nosotros, ¿no? Porque es la tensión de cómo, imagínate, pongamos entre grandes comillas la palabra calidad, ¿no? ¿Cómo alcanzas la calidad de la oferta? La alcanzas a través de la regulación estatal, con una norma que diga plataforma. Si alguien miente, bórralo. Si alguien difama, bórralo. Si alguien hace otra cosa, bórralo o modéralo. O lo alcanzas a través de la competencia. Realmente nadie quisiera participar de una red social en donde se muestra violencia gráfica, en donde tú entras y lo único que ves es publicidad, spam, o no sé, venta de sustancias, etc. Nadie quisiera participar de un sitio así. Las plataformas tienen un incentivo natural para hacer que sus plataformas sean una experiencia agradable y conforme a las expectativas de su promesa comercial. Entonces yo creo que es distinto que el gobierno le obligue a Facebook o le obligue a una plataforma, por ejemplo, en Europa. En Europa el gobierno está obligando a las plataformas a deslistar una serie de contenidos que una coalición de gobiernos europeos determina como terroristas o que incitan al terrorismo. Es distinto, o sea, legalmente es distinto eso que si las empresas voluntariamente se pongan de acuerdo y decir, bueno, vamos a identificar un grupo de contenidos como terroristas y vamos nosotros a aplicar criterios de moderación para hacerlo. O sea, legalmente hay una diferencia en el origen de eso y también puede haber una diferencia en el resultado de aplicar uno u otro mecanismo, ¿no? Es bien interesante la conversación. En el caso del COVID, por ejemplo, surgió también esta discusión, ¿no? Porque hasta qué punto se podía permitir algún tipo de información que no tenía sustento científico versus a la información oficial, ¿no? Tan es así que empezaron a aparecer avisos, oye, cuando tú buscabas algo sobre COVID o ibas a leer un artículo sobre COVID en Facebook o en Twitter, te mandaban como un avisito, ¿no? La información oficial de COVID en el Perú está en el ministerio, o busca la página de la OMS. Y todas estas plataformas ahora tienen un agregado, un anexo a su política de moderación de contenidos sobre qué cosas se puede decir y qué cosas no se puede decir a propósito de la emergencia sanitaria. Una de esas cosas, por ejemplo, dice que tú no puedes prescribir tratamientos que vayan en contra de lo reconocido por la OMS. Nos puede gustar la OMS, no nos puede gustar, pero esa es la decisión que han tomado las plataformas, lo que significa que, por ejemplo, este señor que promociona la lejía mágica, todos sus videos están siendo sostenidamente dados de baja de YouTube, de Facebook, no porque Facebook o YouTube estén en contra de este señor o que quieran que los peruanos no sepamos la verdad, simplemente porque ellos tienen un criterio que han hecho público y lo están aplicando conforme van llegando las denuncias. Que es un criterio objetivo, digamos, es lo que dice la OMS, ¿no? O sea, sí, que a la final es si tú te metes ya al detalle del debate sobre moderación de contenidos, lo que la gente lo que muchos especialistas dicen es, las plataformas siempre van a tener quizás bajo su libre empresa el derecho y el derecho de moderar sus contenidos como quisieran. Pero ¿qué le podemos exigir nosotros a las plataformas? Es que lo hagan de una manera predecible, que lo hagan de una manera que para nosotros los abogados se parecería mucho al debido proceso, es decir, que hay una regla clara, previamente conocida, que hay un tercero imparcial que tome la decisión, que esto se pueda recurrir a esa decisión, que seamos informados de que esto está sucediendo, etc. Si tú garantizas ese mínimo set de reglas, pues ya la gente sabe a lo que se atiene, ¿no? Y se parece mucho más se acerca mucho más a una solución equitativa que obligarlos a que respeten a que solamente den de baja aquello que un juez ordena o que hagan lo que quieran. Y para terminar ese paréntesis sobre moderación de contenidos, yo te decía que esas son las reglas en Estados Unidos. En nuestro sistema jurídico europeo continental,
nosotros tenemos esta teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que significa que no solamente el Estado tiene que garantizar nuestros derechos fundamentales, sino también empresas privadas. Tú puedes demandar a una empresa privada si es que no respeta tus derechos. Y es esta teoría la que está siendo usada hoy en muchos lugares, en Alemania, en Bélgica, en Brasil también está siendo usada, con algunos casos que ya están siendo ganados en pequeñas cortes. Todavía no hay una decisión judicial grande, contra Facebook por actividades de moderación de contenidos. Hay un caso famoso en Austria, me parece, en donde Facebook le dio de baja un post. Esta persona fue al Poder Judicial haciendo algo equivalente a un amparo y ha logrado que Facebook le vuelva a poner el post en Internet solamente con la decisión de primera instancia. Entonces vamos a ver muchos más de estos casos en el futuro, y por eso es tan apasionante, porque finalmente lo que tienes es un choque de dos concepciones sobre derechos fundamentales. Entonces, como para ir cerrando ya, en esta audiencia lo que pudimos ver fue no solo una discusión respecto a temas de abuso de posición dominante, de monopolios o de libre competencia, sino también ya empezamos a ver discusiones relacionadas con moderación de contenidos, libertad de expresión, y hasta un poco de fake news, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro de estos temas en el Perú, en el Perú y en el extranjero? O sea, me gustaría saber tu opinión sobre la base de lo que tenemos acá en el Perú en nuestras normas, porque he visto bueno, en realidad no son nuestras normas, pues no, porque serían las normas comunitarias, porque he visto últimamente que se están bloqueando varias cuentas peruanas por denuncias de incitación a la violencia, sobre todo por fake news relacionadas con COVID. ¿Cuál crees tú que va a ser el derrotero de este tema en el Perú y en general en el mundo respecto a estos dos temas, ¿no? Sobre el abuso de posición por la concentración de información o la posición dominante, y en el caso del control de contenidos o la denuncia calumniosa o la denuncia sin sustento para apagar voces opuestas a algunos intereses? O sea, el derecho es un producto de su tiempo, y el derecho a la libre competencia que hoy tenemos en Perú y en Estados Unidos también, aunque es una ley muy antigua, su reflejo, o sea, su impronta más reciente fue la que le dio la administración Reagan en los 80, con la liberalización de muchos mercados, ¿no? Y lo que estamos viendo es, conforme el tiempo avanza y conforme yo creo que globalmente la conversación y la intelectualidad discurre de la centroderecha a la centroizquierda, o un poquito más hacia la izquierda, mucha gente lo que está haciendo es está proponiendo replantear algunos criterios básicos y esenciales de la libre competencia, sobre todo como conforme lo entendemos en Estados Unidos y en Perú, por ejemplo, ¿no? En Perú solamente son infracciones a la libre competencia el daño al proceso competitivo o aquellos actos que tengan efectos exclusorios. O sea, casi todo está sujeto, casi todo, hay excepciones, casi todo está sujeto a una regla de efectos. Cobrar muy caro, por ejemplo, que podría ser un acto de explotación al usuario, no es una forma de afectación a la libre competencia, como sí lo es en otros lados. Entonces yo creo que lo que vamos a ver es, en los próximos años, vamos a ver una reconceptualización de cómo analizar casos de libre competencia, inspirados en las plataformas y en los mercados tecnológicos, en donde ya no solamente se tenga en cuenta asuntos como cuánto la facturación de esta empresa o no sé, o la cuota de mercado, sino también, por ejemplo, se aprecia en los costos de cambio el control que tienen sobre los datos personales de sus usuarios, ¿no? Hay mucha gente que está escribiendo cosas apasionantes sobre el rol que tienen los datos personales en la determinación de posiciones de dominio en estos mercados, que es algo que en lo que no estábamos acostumbrados. Nuestras autoridades de libre competencia no estaban acostumbradas a tenerlo en cuenta. Entonces, quizás por ahí yo creo que van a salir cosas bien bacanes, y sobre todo porque es una conversación que está instalada en las campañas políticas, está instalada en el imaginario de muchas personas, y tiene víctimas. Lo que pasa es que además la forma en la que compite en este mercado tiene víctimas muy, muy vocales y muy evidentes. Todos los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, que año a año ven reducida su cuota de publicidad por la concurrencia de estas plataformas de comunicación como Facebook o Google, son también uno de los grandes motores. Por ejemplo, la industria de periódicos es un gran motor de esta conversación, ¿no?
vamos a ver mucho por ahí. Y por el lado de la moderación de contenidos, yo creo que vamos a ver más casos. Número uno, vamos a ver una sofisticación de estas reglas. Hoy en día ya las grandes empresas tienen equipos grandes de personas que escriben estas reglas y personas que hacen la revisión, y vamos a ver cada vez más pruebas de fuego en donde la discrecionalidad que tienen estas empresas para aplicar esas reglas y para imponerlas va a ser contrarrestada o va a ser analizada por tribunales jurisdiccionales en diversos países del mundo, ¿no? Esa conversación y esas decisiones no me las quiero perder. Estamos viendo un montón de cosas que están apuntando en ese sentido, y yo creo que va a ser un espacio muy rico de análisis e investigación para quienes seguimos esos temas. Y eso es lo bonito, creo, ¿no? De este mundo del derecho en los entornos digitales, ¿no? Del derecho y la tecnología, porque estamos siendo testigos no solamente del nacimiento de nuevas tecnologías o de herramientas que antes no teníamos, sino también que estamos repensando muchos principios o muchos criterios que los abogados teníamos, veníamos recogiendo trayendo de la universidad o de épocas anteriores. Y esas discusiones, digamos, que se están teniendo ahora son apasionantes y además súper enriquecedoras, ¿no? Porque y son casi filosóficas, ¿no? O sea, te regresan a cuestionarte el rol del Estado en la economía, el rol que cumple un título habilitante para la prestación de un servicio. Una cosa bacán, tú lo has dicho bien, ¿no? De estudiar este espacio es que parece muy nuevo, pero en el fondo tenemos debates muy antiguos, debates que, o sea, si me jalas la lengua más, pueden llegar hasta el contrato social. O sea, Facebook está construyendo... O hasta el código de Justiniano. Claro, Facebook está construyendo este Oversight Board, que es este directorio de personas que supervisan las políticas comunitarias, que son 30 expertos y expertas internacionales en materia de libertad de expresión en el mundo, y mucha gente dice que eso es como su momento constituyente. O sea, estás viendo lo que es equivalente al país más grande del mundo, que es Facebook, que está creando sus propios representantes para crear su propia constitución en otros términos, ¿no? Es increíble lo que está pasando. Sí, buenísimo. Oye, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Espero tenerte pronto de nuevo por aquí, porque hay varias cosas que se han quedado en el tintero y que me gustaría que sigamos conversando en el futuro. Muchísimas gracias. Encantado, Abel. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado en esta reunión. Los invito para que estén atentos a próximos capítulos de nuestro podcast, que se vienen muy interesantes. Muchísimas gracias. Saludos a todos. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.